Buenos días a todos y todas. Señora subgobernadora del Banco de España, excelentísimo señor jefe general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, excelentísimo señor presidente de Unicaja, señor diputado del Partido Popular, coordinador del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados en el área de Economía. Al mismo tiempo quiero agradecer a Unicaja su patrocinio en el desayuno informativo. La banca es una institución que produce un gran respeto en la sociedad española. Siempre que se habla de la banca, se habla con, no de temor, pero sí con gran interés. En estos momentos, la banca pide más capital riesgo y menos impuestos, con el fin de fortalecer la unión bancaria y el mercado de capitales, que como todos ustedes saben, está inconclusa. El ahorro es fundamental para canalizarlo hacia inversiones que produzcan un crecimiento económico para consolidar la economía española y también la europea. Ese ahorro es positivo, que se quede en Europa y que no se vaya a los Estados Unidos, que de los Estados Unidos vuelve a Europa para comprar empresas españolas o francesas o alemanas, en fin, etc. Es importante e interesante lo que la Comisión Europea ha indicado recientemente de la creación de una unión de ahorros e inversiones, lo que en inglés se conoce por SIE. Esta comisión, esta unión, va a tratar de constituir una federación muy importante para regular el sistema financiero europeo. Estamos en unos momentos trascendentes en donde se trata en todos los órdenes, el orden económico, social, político, financiero, etcétera, fortalecer la Unión Europea. Porque si no hacemos esto, Europa no será nada en absoluto. Ante los tres grandes emperadores que supone Rusia con Putin, Estados Unidos con Trump y China con Xi Jinping. O nos ponemos las pilas o no vamos a ningún lado. Quisiera nada más decir que todos ustedes tienen una tarjeta para que, si es necesario, les interesa y lo desean, cubrirla, y las azafatas pasarán a por ella y se la traerán al moderador. Y el moderador hará todas las preguntas que vienen en las tarjetas a la invitada de honor, en este caso, la subgobernadora del Banco de España, a quien yo le agradezco profundamente el honor que nos hace de ocupar nuestra tribuna. Yo creo que nada más, rápidamente, porque el tiempo siempre es escaso, le paso la palabra a José Sevilla, presidente de Unicaja, para que pronuncie algunas palabras. José Sevilla, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Unas breves palabras de bienvenida. Para nosotros, desde Unicaja, es un placer patrocinar este evento, y para mí, a nivel personal, pues es un triple placer. Primero, por colaborar con Diálogos para la Democracia, con Antonio. Por supuesto, cuando uno trabaja en banca, pues colaborar o patrocinar un evento en el que habla la autoridad, en este caso la subgobernadora, pues también es un placer, lógicamente.
Y un tercer placer porque también cuento aquí con Miguel Sebastián, con el que coincidí hace ya unos cuantos años, como decíamos ahora, trabajando en BBV y luego BBVA. Por lo tanto, triple placer. Muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí en este desayuno, en este coloquio. Yo creo que es un tema, bueno, pues el sector financiero, como decía antes Antonio, siempre es un tema de interés, es un tema de atracción. Yo creo que hablar del sector bancario español, pues lógicamente cada vez más hay que hacerlo dentro de una perspectiva europea, de una Europa que está en reflexión, una Europa que está pensando, bueno, pues cómo labrar su futuro, esa nueva Europa que todos queremos, una Europa competitiva, una Europa que sea capaz de competir en los mercados internacionales en un entorno pues, de cada vez mayor volatilidad y mayor incertidumbre geoestratégica. Y sea como fuere, y en esa reflexión de la nueva Europa, yo creo que el papel del sector financiero es un papel clave y en ese sector financiero que queremos a futuro para Europa, pues yo creo que nos hace falta, en cualquier caso, bancos europeos fuertes, bancos españoles potentes, que sean solventes, con capacidad de prestar y de impulsar esa nueva Europa que todos queremos. Nada más, no voy a hacer mayores comentarios, agradeceros de nuevo a todos vosotros vuestra presencia y, por supuesto, a la subgobernadora, que es a la que todos queremos escuchar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a José Sevilla, presidente de Unicaja, y cedo la palabra a Miguel Sebastián, que va a presentar a la subgobernadora. Buenos días. Muchas gracias por su presencia. Por supuesto, gracias a Diálogos para la Democracia, Antonio Gavilanes, por su invitación y a Unicaja por su patrocinio. Me sumo al placer de reencontrarme con Pepe Sevilla, con el que estuve trabajando durante bastantes años en el BBV, posteriormente el BBVA. Y, por supuesto, muchas gracias a la subgobernadora Soledad Núñez por su presencia. Yo creo que siempre es difícil presentar a alguien que no se conoce bien, pero creo que es incluso más difícil presentar a alguien que se conoce muy bien. Preparando esto el fin de semana, calculé que yo hace 52 años que conozco a Sole. Tuve que usar la calculadora para comprobarlo, porque me parecía demasiado, pero es cierto. Coincidimos en el año 1973 en el CEU, haciendo el COU, y después en la facultad, en los intensos últimos años de la dictadura y luego de la transición democrática. Transición que dio origen a este club que hoy preside Antonio Gavilanes, ¿no? Yo creo que a ambos nos marcó mucho como maestro Ángel Rojo, que fue profesor de nuestra facultad y, por supuesto, luego llegó a ser gobernador del Banco de España, una persona que nos marcó a los dos. Luego fuimos juntos a la Universidad de Minnesota, unos años también intensos porque ahí estaba teniendo lugar una auténtica revolución en el pensamiento económico, toda la efervescencia de la nueva economía clásica. Y ahí tuvimos la suerte de contar con 3 profesores que luego fueron premios Nobel de Economía: Sims, Sargent y Prescott. Sole hizo la tesis con Sims, yo la hice con Wallace y Sargent, pero muchos compañeros la hicieron con Prescott. Y estando en Minnesota, Sole sufrió el mazazo en 1982 de la muerte de su padre, José Luis Núñez de la Peña, su director general y director de supervisión del Banco de España. Una persona tan querida que hoy en el banco se guarda una placa de bronce en recuerdo de su persona y sigue habiendo unas becas con su nombre. Y creedme que hay pocas personas, ni empleados ni directivos del Banco de España, que tengan ese reconocimiento. Y lo tienen precisamente porque era una persona muy querida y que murió en acto de servicio, con 61 años solamente. Y es lógico que Sole esté, por tanto, desde muy joven vinculada a esta institución. También lo está, aparte de su padre, por sus hermanas, tanto Aurora como Susana,
conocida como Tucci, que fue también subdirectora general y directora del Departamento de Sistemas de Pagos. Yo les llamaba de broma las Núñez Sisters, todas ellas muy queridas en el banco. Y no es de extrañar que a la vuelta de Minnesota Sole hiciera las oposiciones de titulado del Servicio de Estudios y se incorporara al Banco de España. Ahí nos separaron las carreras, aunque volvimos a coincidir, porque yo del 90 al 94 estuve en el Servicio de Estudios antes de entrar en el BBV, dirigiendo equipos de investigación. Yo estaba en la universidad. Lo que pasa es que ella ya no estaba en el Servicio de Estudios, porque ella siempre le gustó moverse por todo el banco y se había ido a la oficina de operaciones para ir conociendo el banco. Yo creo que se estuvo preparando desde muy joven. En 1992 nace su hijo Miguel. Ella siempre me dijo que le había puesto Miguel a su hijo, su primer hijo, por mí. Lo que pasa es que su marido, Javier Vallés, dice que se lo puso por Indurain. Para mí este es el único punto oscuro del currículum, que quizás precisaría alguna aclaración. En 2003, tras haber estado varios meses de comisión de servicios en el Banco de Inglaterra, participó en la elaboración del programa electoral económico para las elecciones generales de 2004 por el Partido Socialista, un programa económico que yo coordiné. Todavía veo aquí caras conocidas de algunos que participaron, y tras la victoria de Zapatero se incorporó conmigo a la oficina económica del presidente en Moncloa como directora general de Macroeconomía y Finanzas. Estamos hablando de mayo del 2004. Pero pronto, en 2005, el Ministerio de Economía me hizo una OPA amistosa. El Ministerio de Economía siempre actúa amistosamente, por supuesto, y nunca hace nada hostil, y me quitó a Sole y se la llevó como directora general del Tesoro y Política Financiera, donde estuvo ahí hasta el final de nuestro mandato. En esta época del Tesoro, ella vivió dos episodios que podemos calificar de históricos, sin exagerar. El primero, hasta 2007 inclusive, los años de superávit presupuestario. Nunca en España ha habido, en la democracia al menos, superávit público. Solamente lo ha habido en 2005, 2006 y 2007, con el gobierno de Zapatero y con Sole como directora del Tesoro. Y de esta época viene una anécdota que yo siempre cuento a mis alumnos. Yo sigo enseñando en la facultad, siempre cuento esta anécdota que me contaba Sole. Y eran cuando esta época la deuda pública española era ansiada, apreciada, AAA, todo el mundo quería deuda pública española, muy valorada. Y los jóvenes de los mercados financieros le decían a Sole: directora, ¿cuándo vas a emitir deuda? ¿Cuándo vas a emitir deuda? Claro, Sole, que yo casi nunca la he visto enfadada, pero cuando se enfada saca el acento extremeño y dijo: ¿pero cómo voy a emitir deuda si tengo superávit? ¿Dónde había estudiado? Y, evidentemente, en la Complutense no habían estudiado. Supongo dónde habían estudiado, pero no en la Complutense, desde luego, ¿no? Y el segundo momento histórico, justo lo opuesto, fue a partir de 2008, donde vivió como directora del Tesoro el dramático episodio de la crisis de deuda, primero internacional y luego de la zona euro. Y ella, discretamente, como suele actuar, se cogía la maleta y se iba a vender deuda pública española por todo el mundo. Y también coincidí con ella en uno de estos viajes, porque yo iba todos los trimestres a China a vender de todo, pero en uno de esos viajes también la acompañé a vender deuda pública española. Y, por cierto, los chinos fueron los únicos que confiaron en España en estos momentos tan duros y los únicos que compraron deuda pública española. Y yo me alegro por ellos, por toda la cantidad de dinero que han ganado gracias a comprar esa deuda pública tan barata, con unos tipos de interés tan espectaculares y que ahora está mucho más, lógicamente, más valorada. Tras las elecciones, finales de 2011, nuestra salida del Gobierno, Sole se incorpora al BCE, Banco Central Europeo, como miembro del Target 2 Board. Y además fue consejera del Banco de Madrid durante muy pocos meses, apenas 3 meses, porque este banco fue intervenido y liquidado, el único banco
en España que ha sido liquidado y lo curioso es que todavía nadie, por lo menos yo, sabemos el motivo. Supongo que alguien algún día nos lo contará. En 2015 se reincorporó al Banco de España como asesora senior en la Dirección General de Estabilidad, Regulación y Resolución Financiera. Y posteriormente, en 2018, fue nombrada consejera ejecutiva del Banco de España y el pasado septiembre, como ustedes saben, fue designada por el Gobierno como subgobernadora del Banco de España. Me consta, porque tengo buenos amigos ahí dentro que me cuentan de todo, que la institución, recibió con entusiasmo su nombramiento como subgobernadora. Y, por supuesto, también lo celebramos sus amigos, aunque tengo que confesar que a algunos nos hubiera gustado verla como la primera gobernadora del Banco de España. Pero quién sabe lo que deparará el futuro, porque, como dicen los del Atlético de Madrid, su equipo y mi equipo, nunca dejes de creer. Muchas gracias, Sole, por tu presencia. A continuación tiene la palabra la subgobernadora del Banco de España, doña Soledad Núñez. Ay. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a Gavilanes por la invitación, muchas gracias a Miguel por recordarme lo mayor que soy y por esas palabras tan bonitas. La verdad es que somos muy buenos amigos, casi como hermanos. Nos peleamos por eso mucho también, ¿verdad? Pero bueno, en el buen sentido. Bueno, pues hoy voy a hablar un poco del sistema bancario español frente a los retos actuales. Voy a hablar un poco de cómo vemos la situación, a qué retos se enfrenta y un poco también de hablar de, más desde un punto de vista de estabilidad financiera, qué riesgos vemos, ¿no? Empezando por el agradecimiento, que ya lo he hecho. Las entidades de crédito españolas tienen un peso muy... Voy a empezar dando una foto muy breve de qué es el sistema bancario español, ¿no? Entonces, en este sentido, las entidades de crédito españolas tienen un peso muy relevante en nuestra economía, con unos activos totales de 4,2 billones de euros y una aportación directa en términos de valor añadido de contabilidad nacional de más del 3%, superior a otras grandes economías. Las 10 entidades significativas españolas que están bajo la supervisión directa del Mecanismo Único de Supervisión, el SSM, por sus siglas en inglés, suponen el 14,1% de los activos supervisados por este SSM, cifra superior al peso que corresponde a España por PIB en el Banco Central Europeo. En total están registradas 184 entidades de depósito, de las que 108 entidades son entidades españolas y 76 son sucursales extranjeras. Dentro de estas 184 entidades tenemos entidades de muy diverso tamaño. Tenemos 5 entidades de más de 100.000 millones de activos, 10 en total con activos superiores a 30.000 millones, que son las que están supervisadas por el SSM, bajo la supervisión directa del SSM. El resto está supervisado por el Banco de España y de los cuales pues hay otras 10 entre 10.000 y 30.000 millones y otras 10 entre 5.000 y 10.000 millones. Es decir, que solo hay 30 entidades con más de 5.000 millones. El resto son entidades muy pequeñas. En realidad, tenemos un índice de concentración en el sistema bancario español del 70%. O sea, las 5 mayores entidades bancarias españolas que han pasado, este es el 70% en su cuota de mercado, y esta cuota de mercado ha aumentado en los últimos 10 años notablemente. No obstante, este nivel se mantiene todavía por debajo de los niveles asociados a un mercado moderadamente concentrado de acuerdo con las guías de distintas autoridades de competencia.
En contraste, los niveles de concentración en Francia, Alemania y Holanda se han mantenido, en contraste con nosotros, relativamente estables en el periodo 2007-2023 y en niveles inferiores al nuestro. De todas maneras, no sé, es que estoy... A ver, perdonad porque es que se me pone el altavoz aquí, entonces no veo la letra. Pero bueno. Bueno. Adicionalmente, hay que poner en valor el buen comportamiento del sector durante los shocks que la economía mundial ha sufrido en los últimos años, desde el COVID a la guerra de Ucrania o la posterior crisis energética que provocó un proceso inflacionista frente al que el BCE tuvo que dar una respuesta contundente. Ante estos escenarios adversos, la banca europea y la española en particular han mantenido unos buenos ratios de solvencia, rentabilidad, liquidez y calidad crediticia. El despliegue extraordinario de medidas excepcionales por parte del sector público, así como la solidez del sistema financiero, llevaron a un comportamiento de la economía mejor de lo que en un primer momento se pudo esperar. Como se ha señalado, quiero aprovechar este foro para hacer un breve repaso ahora de la situación actual del sector bancario. Con relación al volumen de crédito bancario, en primer lugar, pues quiero destacar que el sector bancario, tras un periodo de atonía e incluso disminución del volumen de crédito en términos de stock, está experimentando una expansión en los dos últimos trimestres, desde los dos últimos trimestres. De hecho, en 2024, el crédito a hogares y empresas aumentó en una cifra modesta, pero aumentó en un 0,6%, unos 7.000 millones de euros, principalmente por el crédito al consumo y a los préstamos a grandes empresas. Desgranando estos datos, observamos cierta heterogeneidad, dado que el crédito a hogares aumentó un 1,2%, principalmente por el crédito al consumo, que lo hizo en un 6,7%, mientras que el crédito hipotecario aumentó de manera mucho más modesta, un 0,7%, y ha tardado más en tener aumentos positivos. Por otro lado, el crédito a empresas se mantuvo estable con tendencia a crecer en el sector de grandes empresas, en 2024 un 2,4%, que compensó la tendencia todavía decreciente de pymes, que lo ha hecho en un menos 2% en 2024. Por tipología de entidades, hemos observado que las llamadas entidades menos significativas, aquellas, como he dicho antes, cuya supervisión directa recae en el Banco de España, han sido más dinámicas que las significativas. De hecho, el volumen de crédito a empresas en las entidades significativas ha seguido cayendo en 2024, aunque se ha visto compensado por el incremento experimentado en el resto. Tendremos que vigilar este crecimiento tímido del crédito en 2024, ver si se consolida en los próximos trimestres. En este sentido, la última encuesta a las empresas sobre evolución de su actividad señala que un 18,5% de las empresas aumentaron su inversión en el primer trimestre de este año, 2 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. Además, las empresas anticipan una mejora de la inversión en el próximo trimestre. Estos datos podrían indicar que este mayor apetito por la inversión afianzará la tendencia del crecimiento del stock crediticio, dada la bancarización de nuestro sistema, especialmente en el sector de empresas. Por otra parte, dado que el peso de las hipotecas es muy relevante en nuestro país, con más de un 40% del stock de crédito core, también habrá que estar muy pendiente de su evolución. Así, hemos observado un incremento del 18% en los nuevos préstamos hipotecarios en 2024, junto a una reducción en las amortizaciones anticipadas. Esto hay que ponerlo en un contexto en que los precios de la vivienda se han incrementado notablemente, un 11,3% en 2024, y no se espera que haya cambios de tendencia significativos en el corto plazo. En este sentido, tampoco observamos una relajación en los estándares de concesión de crédito, que siguen siendo prudentes. Por lo tanto, un elemento importante de cara al mantenimiento de resultados, como veremos más adelante, es confirmar si esta tendencia de crecimiento de volumen de crédito se consolida.
La buena situación económica en España, junto con el nuevo ciclo de descenso de los tipos de interés, probablemente impulsará aún más el crecimiento del crédito en 2025. Sin embargo, las incertidumbres macroeconómicas y, en particular, geopolíticas, siguen siendo muy elevadas, afectando potencialmente a las exportaciones, consumo e inversión a través del canal de la confianza. Esto hace que no esperemos a priori incrementos significativos de los volúmenes de crédito este año. Con relación a la calidad crediticia, también hay que destacar esto, la calidad del crédito. Las altas tasas de inflación vividas en los últimos años, así como el incremento significativo de los tipos de interés que fue necesario para combatirla, impactaron en la renta disponible de las empresas y hogares para hacer frente a sus deudas. No obstante, esto no se ha trasladado a incrementos en la morosidad, que permanece en niveles históricamente bajos, 3,24% en 2024, y con tendencia descendente, ligeramente descendente. La fortaleza del empleo, los márgenes empresariales e incrementos salariales, aunque contenidos ambos, así como los ahorros acumulados durante la pandemia, han sido factores que han mitigado los factores adversos causados por la subida de tipos de interés. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el relativo bajo nivel de endeudamiento del sector privado en España, tanto empresas como hogares, que han sufrido un intenso grado de desempalagamiento desde la gran crisis financiera global. De hecho, el endeudamiento de empresas ha pasado del 120% sobre PIB en junio de 2010 al 65% en septiembre de 2024, último dato disponible. En el caso de hogares, la reducción ha sido del 85% al 44% en el mismo periodo. Para 2025, esperamos que la estabilización de la inflación en el entorno al 2,5% y los menores tipos de interés contribuyan a reducir la presión de la carga financiera sobre hogares y empresas. Sin embargo, se espera que los costes financieros se mantengan relativamente altos comparados con el periodo anterior a la pandemia, y ello puede tener algún impacto sobre algunos segmentos de familias y empresas con menores ingresos o situación financiera más delicada. En cualquier caso, consideramos que este impacto no sería significativo, aunque la morosidad, como es sabido, se observa con cierto decalaje en el tiempo en relación con los shocks producidos. Por ello, es interesante observar la evolución de la cartera crediticia calificada en vigilancia especial, la que llamamos S2, es decir, aquellos segmentos que, sin estar en situación de morosidad, se enfrentan a dificultades financieras que pueden acarrear problemas en el futuro para hacer frente a los pagos. En este sentido, también vemos que la evolución es positiva, dado que para el conjunto de la cartera la ratio de S2 ha pasado del 8,4 al 7,1% en el último año, con evolución particularmente favorable en el último trimestre. Por segmentos, la reducción más significativa se ha observado en empresas, especialmente pymes e hipotecas. Por volumen, las carteras que presentan más crédito en S2 son las pymes, un 11,7%, y el consumo, 9,2%. Como consecuencia de la evolución favorable de la calidad crediticia, el coste de riesgo, cost of risk, también ha permanecido en niveles bajos, 70 puntos básicos por debajo de los 83 puntos básicos de 2023. La ratio de cobertura total, es decir, las provisiones que mantienen las entidades, permanece relativamente estable en torno al 2,20%, pero con incrementos en la cobertura de morosos, que alcanza el 49%, debido a que el denominador, es decir, el volumen de créditos morosos, desciende, mientras que el numerador, el volumen de provisiones, se mantiene. En tercer lugar, pasamos a analizar brevemente los resultados, otro de los elementos esenciales para la viabilidad de las entidades, que es la rentabilidad. Nuestra banca ha alcanzado en 2024 una rentabilidad muy destacada, con un aumento del beneficio con relación al 2023 del 21% y un ROE que se ha situado en el 14,7%, superior al 12,7% de 2023, que fue también un ejercicio, si recordamos todos, muy señalado. Este incremento se ha debido a mayores márgenes de intereses, que suman 330 puntos básicos al ROE, y mayores comisiones, que lo incrementan
en 130 puntos básicos. Por otro lado, se han observado mayores costes estructurales, que crecen en un 2,2%, especialmente por unos mayores gastos de personal que aumentan en un 8,7%. Mayores provisiones de crédito, aunque por debajo de las expectativas, y otras provisiones por reclamaciones relacionadas con conducta. En general, la rentabilidad que han alcanzado nuestras entidades este año es superior a la que han alcanzado en otras economías de nuestros PIAs de la Unión Europea. El crecimiento en los márgenes ha sido impulsado por el incremento de los tipos de interés aplicados a las operaciones de activo, aunque este efecto puede que haya llegado a su fin con las recientes bajadas de tipos de interés por parte del BCE. Debido a ello, esperamos que en 2025 la rentabilidad se estabilice, aunque a niveles relativamente altos. Si se confirma la tendencia que hemos comentado de incremento de volúmenes de crédito, podría compensar en parte la reducción de márgenes unitarios provocada por unos menores tipos de interés. Cabe recordar que la cartera a tipo fijo sujeta a revisión, sobre todo en empresas, se tendrá que renegociar a precios inferiores, mientras que los menores tipos de interés se trasladan automáticamente a la cartera de tipo variable. En cuanto a las hipotecas de hogares, es destacable que aunque un 72% de las nuevas operaciones se negocian a tipo de interés fijo, todavía el stock es mayoritariamente a tipo variable, en concreto un 60,5%. Adicionalmente, se espera que el resto de las partidas, incluyendo los ingresos por comisiones, los costes operativos y los costes por el impuesto a la banca, se estabilicen en 2025. Por otra parte, los gastos por provisiones pueden que desciendan en el nuevo contexto de tipos de interés más bajos, aunque siempre sujetos a la gran incertidumbre que vivimos. Este elemento de incertidumbre, sobre todo geopolítica, afecta de manera especial a aquellos grandes bancos con presencia internacional, particularmente en Estados Unidos y Latinoamérica, cuyas variables macroeconómicas se podrían ver más afectadas por los impactos de las nuevas condiciones tarifarias. En este momento es muy difícil poder concretar y analizar el impacto de este nuevo escenario. El último de los grandes elementos que querría mencionar es el de la solvencia, donde también las entidades españolas han progresado, mejorando sus ratios de capital en 25 puntos básicos en el último año hasta el 12,9% para las entidades significativas. Aunque estos niveles son inferiores a la media del SSM, que se sitúa en un 15,8%, hay que tener en cuenta que nuestras entidades tienen menos demanda de capital por Pilar 2 y colchones. Todo ello responde a un menor perfil de riesgo que se plasma en unos mejores resultados en las pruebas de resistencia que periódicamente se llevan a cabo. Además, la ratio de apalancamiento también ha mejorado hasta el 5,5%, situándose ligeramente por debajo de la media del SSM, que es de un 5,9%. Por otra parte, además, si calculamos el margen, por esto de que los colchones son el Pilar 2 y todos los requerimientos son menores, si bien en un principio el gap entre los bancos españoles, el CET1 de los bancos españoles y el de la media del SSM es del 15,8 frente al 12,9 para nuestros bancos, este gap se reduce al 1,8 cuando ya solo tenemos en cuenta los buffers voluntarios. Y, como hemos señalado en otras ocasiones, la ratio de solvencia, además, hay que ponerla en contexto y en relación con otras variables como la rentabilidad. Las entidades españolas tienen modelos de negocio generadores de beneficios recurrentes que constituyen la primera barrera de defensa, y es por ello que sistemáticamente salen bien parados en los stress test. Sin embargo, estos modelos de negocio son más demandantes de capital en términos de Pilar 1. Adicionalmente, nuestras entidades usan más el modelo estándar, más gravoso en cuanto a requerimientos de capital de Pilar 1 que los modelos internos avanzados más frecuentes fuera de nuestras fronteras. En conclusión, nuestras entidades se encuentran en una situación financiera robusta y sólida. El fortalecimiento de sus marcos de gobernanza, la aplicación de las reformas regulatorias acordadas tras la gran crisis financiera global, la gestión prudente de los riesgos y una supervisión más efectiva han configurado un mapa bancario bien distinto al que teníamos hace una década.
En esta buena situación de partida de la banca hay que ponerla en el contexto geopolítico actual, en el que la transformación de los diferentes ejes de poder ha puesto en cuestión acuerdos y situaciones que se daban por resuelta hasta hace bien poco. Por ello, en la actualidad, la banca se enfrenta a diversos retos. Y bueno, entre los retos pues, podemos destacar, uno, la digitalización en el que la banca debe seguir avanzando en esta digitalización de la mano del resto de la economía. En este nuevo ecosistema que conviven estructuras propias de las entidades con interacciones y colaboraciones con otros socios que proveen servicio en muchas ocasiones esenciales para las entidades. La banca está transformando sus modelos de negocio para hacerlo más digitales, ofreciendo productos y servicios más innovadores y adaptados a las necesidades de los clientes. En ese sentido, la evolución es clara. Según un estudio reciente de Funcas, en 2024 el 80,8% de los usuarios de Internet han utilizado la banca electrónica en los últimos 3 meses, frente al 60,5% de 2019, y se espera que alcance el 95% para 2030. De hecho, si comparamos la evolución de la cuota de usuarios de la banca digital entre esas fechas, observamos que los mayores incrementos se producen entre los hogares con menos ingresos, población extranjera y situación laboral de inactividad. Por otra parte, esto es lógico, dado que en estos sectores el margen de progreso era mucho mayor. Esa transformación digital requiere de grandes inversiones, más de 5.000 millones de euros en 2023, y se espera que siga aumentando. Relacionado con la tecnología, la inteligencia artificial constituye una verdadera disrupción que permite generar sinergias con otras tecnologías existentes. Por ejemplo, puede ayudar a una gestión más eficiente de los riesgos, una detección más temprana de ciberamenazas o una reducción de costes. Sin embargo, su uso también plantea retos relacionados con la perspectiva ética. El uso de la tecnología conlleva nuevos riesgos o amplifica otros ya existentes. Los riesgos operacionales, debidos al aumento de las interconexiones y la superficie expuesta a fallos en los sistemas, hacen que las entidades tengan que ser cada vez más conscientes de las implicaciones que caídas en los sistemas o ataques puedan producir en su negocio. La nueva regulación DORA se ha concebido como un paraguas normativo que refuerza la resistencia de las entidades ante esta nueva situación. El uso de proveedores externos también es un elemento que debe preocupar, dado los riesgos que supone la excesiva dependencia de unos pocos proveedores de servicios a los que se pueden confiar actividades esenciales, perdiendo el control y conocimiento de las mismas. Se debe impulsar y contribuir a que las entidades aprovechen su buena situación de partida para desarrollar e invertir en nuevas tecnologías, siguiendo una estrategia clara y definida y manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la industria financiera. Un segundo reto al que me quiero referir es el de acompañar a la economía española, a la economía europea en su transformación hacia modelos sostenibles. A pesar del ruido que se ha generado en los últimos tiempos acerca de este punto, la apuesta de Europa por esta transformación sigue siendo firme. Un punto claro es que la dependencia energética es un factor debilitador de nuestra economía. Por eso, una economía verde, no dependiente de energías fósiles, contaminantes y escasas en nuestro continente, es una economía más fuerte y la hace más independiente y menos susceptible de factores externos no predecibles y, por lo tanto, menos vulnerable. Europa sigue apostando por esta transformación y la banca debe acompañar a las empresas en este camino. Desde luego que no es una tarea sencilla. No solo se trata de realizar las inversiones necesarias y encontrar financiación suficiente, sino que también hay que establecer planes de transición con metas e hitos realizables, medibles y evaluables. Como se ha señalado en otras ocasiones, la falta de datos fiables es uno de los retos en general y de la banca en particular, pero también lo es el acompañar a las empresas en este camino. Las entidades deberán aprobar sus planes de transición siguiendo las guías recientemente publicadas por la Autoridad Bancaria Europea y estas deberán basarse, como no puede ser de otra manera, en los planes que tengan las empresas a las que financian.
La banca deberá involucrarse en todas las fases con sus contrapartes, como así lo reconoce la propia guía, una tarea que no será fácil en una economía con un tejido tan atomizado como el español. Por último, en este entorno tan impredecible, es necesario que las entidades sean capaces de adaptar sus estrategias y sistemas de decisión al entorno geopolítico cambiante e incierto. El riesgo geopolítico se traduce en los riesgos tradicionales, por ejemplo, en un mayor riesgo de crédito, una menor liquidez o un mayor riesgo de mercado por el incremento de la volatilidad. Y por ello, las entidades deben incorporar esta nueva dimensión en todos sus procesos de gestión del riesgo. Los bancos deben estar adecuadamente preparados para gestionar este nuevo factor. En este sentido, se ha incorporado este riesgo como una de las prioridades supervisoras y se pondrá el foco en la capacidad de gestión del riesgo de crédito y, en particular, en la detección temprana de deterioros de la calidad crediticia que se trasladen en niveles adecuados de provisiones y capital. También se vigilará especialmente el cumplimiento de la normativa relacionada con la ciberresiliencia operativa, dado que en el entorno actual los ciberataques serán más probables. Por último, también se analizará cómo los marcos de gestión del riesgo, la planificación de capital y liquidez, así como las pruebas de resistencia internas, incorporan esta dimensión geopolítica. Dado estas últimas puntualizaciones que he hecho a la hora de hablar de riesgos para la estabilidad financiera, es fácil entender que identificamos uno de los mayores riesgos, precisamente los riesgos geopolíticos, que ya los veníamos identificando en los 2 últimos años, pero que ahora ha cobrado más intensidad. Este mayor riesgo geopolítico también está produciendo una mayor incertidumbre que, desde luego, no es nada amiga ni del crecimiento económico ni del sistema financiero. Junto a este riesgo, pues también otro posible es la divergencia entre las políticas monetarias en ambos lados del Atlántico. Y otro riesgo que vemos es que ya lo veníamos viendo también en los últimos periodos, que es el de se percibe una sobrevaloración de buena parte de los activos y puede ser que en algún momento llegue el ajuste de esta sobrevaloración con una posible repercusión. Es verdad que nosotros no tenemos una gran exposición a este tipo de activos, pero indirectamente sí que afectará al sistema financiero. A través, por ejemplo, también de las instituciones financieras no bancarias, a través de la cartera de los propios bancos y a través de, como ya sabemos, cuando se produce un episodio de este tipo, a través del contagio que se produce en la generalidad de los mercados financieros. Y bueno, creo que me he alargado un poquito más de lo previsto, pero nos queda todavía un ratillo para preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y felicito a la subgobernadora de Banco de España por su magnífica intervención y da pie a muchas preguntas que ahora el moderador Miguel Sebastián va a realizar. Las puedes contestar las preguntas desde aquí, desde el asiento más cómodo, y Miguel Sebastián inicia las intervenciones. Desde aquí, sí. Sí. No. Muy bien, pues sí, hay bastantes preguntas. He intentado organizar la sesión un poco en diferentes grupos. Voy a empezar por una pregunta, algo que es inusual, y es que el patrocinador recibe una pregunta. Se supone que es la persona, la ponente, la que la he hecho yo. Pero hay alguien que pregunta a don José Sevilla, ¿desearía la creación de la quinta bolsa de España en Málaga? Bueno, Dale, pues, espera. sí, tienes que quitar uno. Gracias. Bueno, la verdad es que muchas gracias por hacer esa pregunta. Yo creo que la pregunta va relacionada a la importancia creciente que va tomando Málaga, ¿no? como plaza financiera, como una provincia de España, igual que el resto de Andalucía, de creación de nuevas empresas, muy importante.
Y en ese sentido, bueno, pues como ese reconocimiento pues podría tener sentido, ¿no? Desde una perspectiva un poquito más amplia, pues evidentemente lo que estamos en Europa es en un proceso más de integración de mercados. Lo que queremos es tener un mercado europeo de valores fuerte, único, potente, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues lo que tenemos, el proceso que vamos a ver es el contrario, es el de integración de sociedades para formar un mercado europeo. Pero dicho lo cual, efectivamente, yo creo que por la pujanza de la economía malagueña merecería una quinta bolsa allí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, también se está hablando de posibles focos de mercados como de bolsas para entidades más pequeñas, ¿no? Entonces, y que tenga una dimensión europea. Pues bueno, pues ahí, o sea, que la subgobernadora hacer vuestra ve. campaña en Málaga. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Si le parece bien a la subgobernadora, vamos a empezar primero por los temas más internacionales o más generales y luego aterrizamos en España. Hay una pregunta muy directa sobre cómo valora la política económica de Donald Trump hasta ahora. ¿Cómo la valoro? Bueno, A veces no se puede valorar. a veces no se puede valorar. Indudablemente teníamos alguna cosa así viendo el Trump 1, pero Trump 2 ha superado con creces las expectativas y indudablemente, pues, en principio va a tener repercusiones negativas no solo para la economía europea, sino para la economía global y también para la economía, en mi opinión, y creo que no soy la única que opina así, para la propia economía americana. De todas maneras, yo creo que por lo que se refiere a Europa, a nosotros como nos queda cómo reaccionar ante eso, no creo que sea tanto como con una guerra de tarifas, que al final creo que no nos llevará a ningún sitio, sino más siendo más Europa, yo creo, ¿no? Miguel, yo creo que tú también eres de la opinión de que… Tú eres la que contesta. Esto es un coloquio. Tú eres la que contesta. Aquí pone el S. Pero creo que, que la vía que tenemos de salvar el bache es siendo más Europa. Y nos cuesta, a Europa le cuesta reaccionar, pero yo creo que Europa siempre reacciona en los momentos ya en los que ya no queda más remedio, y así lo haremos. Yo creo que de aquí salimos con más Europa. Y los mercados financieros va a ser uno de ellos. Muy bien. Relacionado con el tema de la situación geopolítica, hay una pregunta más concreta de David Cierco, de Acento. ¿Cómo valora el Banco de España el posible impacto de esta situación geopolítica en la inflación y, por tanto, en los tipos de interés y en la estabilidad financiera? Bueno, todavía no está muy concretado. Entonces, estamos ahí. Sabemos que para nosotros el impacto directo no va a ser muy grande porque no tenemos un gran balanza comercial con Estados Unidos y creo que en términos, a ver cómo era, sí, con las cifras soy tan mala, a ver, el crecimiento de las tarifas a lo largo de 10 años supondría un 0,03% en el PIB nuestro. O sea, el impacto, una tarifa del 10%. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos hablando de tarifas más. ¿No? Hoy lo sabremos, ¿no? Es el gran día. Mañana es el gran día. Pues sabremos el gran día de la liberación. Sabremos con más detalles, pero el impacto directo no es muy grande, pero claro, luego nosotros tenemos que tener en cuenta también los impactos de segunda ronda, cómo puede afectar a economías de nuestro entorno con las que tenemos más relaciones, entonces cómo luego nos impactan a nosotros. Pero los impactos de primera ronda no son grandes en el PIB y en la inflación tampoco, pero de nuevo tenemos que esperar a los segundos impactos y luego también depende de la reacción nuestra. Como si a nivel global se empieza con una guerra de tarifas,
pues el impacto indudablemente tanto en la inflación como en el PIB serán mayores. Si quieres debatimos, pero tú eres la Vale. que hace Bueno, debatimos, Yo sí sí, que creo sí. que Europa tiene que responder, además de forma contundente. Es verdad que lo tiene que hacer de Pero forma lo inteligente. tiene que hacer de forma inteligente, para de que forma tenga- inteligente, no claro, generalizada, sino en lo no que puede duela. decir, no quiero que haya una guerra, entonces me como los aranceles de Trump y yo no hago nada. Pues No. no Pero creo que... no lo hago en el mismo, lo hago en lo que duele. Eso sí. Sí, no, Estratégicamente. yo creo que lo tienen ya preparado, de hecho, y va a ser así. Relacionado también con el nuevo entorno, la autonomía estratégica de Europa va a favorecer el impulso de la unión bancaria. Preguntan desde CECA. A ver, pues... Sí, ¿Puedes sí, repetirlo? la nueva situación de impulso a la autonomía estratégica de Europa en defensa. Yo creo en que todo. sí, vamos, Sí, en también va a general- favorecer el impulso a la unión bancaria. En general, Europa. sabemos todos que nos quedan ahí deberes pendientes y yo creo que sí que esta nueva comisión está más decidida a este tipo de cosas, a más Europa, una Europa más competitiva y, desde luego, indudablemente, ello implica una mayor integración tanto bancaria, o sea, mayor unión bancaria y unión del mercado de capitales o de ahorro e inversión, como llamamos ahora, que coge las dos cosas. Hay muchas preguntas relacionadas con la innovación tecnológica en los medios de pago, etcétera, etcétera. Por ejemplo, relacionado con el efectivo. Claro, nos estaban diciendo que el efectivo iba a desaparecer. De hecho, en Suecia se lo llegaron a plantear. Mira por dónde. El otro día sale la Comisaria Europea y dice que todos tenemos que tener efectivo en casa. Lo cual, claro, al ciudadano medio nos descoloca diciendo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Tiene que desaparecer el efectivo o tenemos que tener efectivo en casa? Porque unos miles de euros multiplicado por los 300 millones, lo que seamos, de personas, pues ya es un piquito de efectivo. Entonces, ¿va a desaparecer el efectivo o no va a desaparecer el efectivo? Yo creo Nos tenéis en ascuas. Es posible que desaparezca, pero falta muchos años. Yo creo que la comisaria se ve influida un poco por... tú sabes que en Alemania se utiliza muchísimo más el efectivo que aquí. O sea, en Alemania hay muchos sitios que no te aceptan tarjetas, simplemente. Pero de todas maneras el efectivo se utiliza. Y es verdad que ante una crisis, pues hay que los bancos centrales tenemos que procurar que ese efectivo siga llegando. Te mencionaré el episodio Dana. El episodio Dana, la verdad que el Banco de España, bueno, trabajó bastante y trabajó de forma bastante rápida junto con las entidades para que el efectivo no faltara. No os podéis imaginar el número de cajeros que fueron destruidos, el número de cajeros automáticos, el número de sucursales destruidas, con lo cual era más difícil que el efectivo llegara, pero aún así se hizo un esfuerzo importante y yo creo que se logró. También se tuvo que hacer un esfuerzo importante en otro lado, otra cara del efectivo, que es el deterioro del efectivo, el deterioro de los billetes, en el que al Banco de España de pronto le llegaron cantidades tremendas de billetes. Me parece que en total son 13 millones de euros los que nos han llegado en billetes deteriorados. Algunos tienen, se ha hecho un procedimiento rápido para darle sobre todo si es un particular, devolverle por un billete nuevo, pero por ejemplo hay en otros casos que no. Además hay en casos que están muy, muy deteriorados, hay anécdotas ahí, hay que lavarlos y luego hay que secarlos con secadoras europeas, de marcas europeas. Nuestro conocimiento... Pero bueno, como a lo que decíamos, indudablemente es verdad que el uso del efectivo está disminuyendo. Eso, y se dio un gran paso en la disminución a raíz del COVID. Pero el efectivo está ahí y hay gente, los bancos centrales no pueden
tenemos que procurar que siga estando ahí, o sea, que si el efectivo se demanda, nuestra obligación es proveerlo. Muy bien. Hay muchas preguntas en relación también con esto, con el euro digital. Parece que el euro digital causa muchos temores, rechazos, confusión. Les leo algunas de las preguntas. ¿Podremos los ciudadanos oponernos al euro digital? ¿Cómo? ¿El euro digital va a entorpecer o impedir utilizar el efectivo? En la transición al final del dinero en efectivo y la implantación de una moneda digital virtual, ¿van a dejar a la ciudadanía como mero titular de la nula propiedad de su patrimonio, lo que supone de facto abolir la propiedad? ¿Qué opinión le merece el proyecto del llamado euro digital? Y, bueno, relacionado indirectamente también las llamadas criptomonedas. ¿Es la utilización de una moneda virtual en Europa una oportunidad o una amenaza? Como verán, hay muchísimas preguntas, todas ellas relacionadas, ¿no? Luego hay otra sobre inteligencia artificial que la dejo para después. Bueno, el euro digital se está planteando como un complemento al efectivo, nunca como un sustituto. El sustituto lo dirá la propia voluntad de la sociedad, ya no quiere utilizar efectivo, pero nada más que eso. O sea, no va a ser para nada una obligación. ¿Cómo me puedo oponer? Pues no usándolo. Es bien fácil. Porque el efectivo, y como he dicho en la pregunta anterior, va a seguir existiendo. Se plantea, o sea, el euro digital, el proyecto del euro digital se plantea como ofrecerles a ciudadano europeo una solución digital europea. Y como tal, además, encima, es, por lo tanto, una decisión estratégica. Si no lo hacemos en Europa, el dinero digital, pues a lo mejor te viene de otro, como pasa en otros ámbitos del sistema de pagos, te viene de entidades extranjeras. Como puede ser, por ejemplo, en los terminales de venta, digamos, en concreto las tarjetas de crédito, no son entidades españolas o europeas. A la gente que está así preocupada, digamos, pues está claro que el tono de las preguntas... Yo creo que el euro digital... La gente que está preocupada, ¿cómo se le puede decir que esto va a ser bueno para los ciudadanos y para las empresas europeas? ¿Qué le va a aportar de positivo el euro digital a los ciudadanos y a las empresas? Pues una alternativa más de medio de pago. Es verdad que a simple vista no nos aporta en principio mucho, porque dices, bueno, yo tengo el Bizum, bueno, pues algo más como, también, pues también vas a tener esto, ¿no? Daño no te puede, o sea, en ese sentido no sé cuál es el miedo, porque daño no te puede hacer, a no ser que dijéramos, oye, todo el mundo que utilice esto, pero eso no va a ocurrir. ¿El euro digital es un primer paso para que los ciudadanos puedan tener una cuenta en el Banco Central o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Por ahora no se plantea exactamente como una cuenta en el Banco Central, pero se plantea como tener dinero dinero de Banco Central. Muy bien. Una pregunta... Porque va a ser intermediado. Una pregunta relacionada, como no puede ser de otra forma, con la inteligencia artificial. De todas maneras, sí. Miguel, yo creo que tienen razón las preguntas, porque yo creo que hay que hacer una labor mucho más de la que se está haciendo de dar a conocer lo que es el euro digital. El problema es que, como todavía es un proyecto y todavía hay cosas no decididas, pues también hay un trade-off ahí de si explicarlo mucho o no explicarlo, porque todavía no tienes muchas de las decisiones tomadas, ¿no? Pero sí que requiere mayor explicación. Sí, desde luego, pedagogía, no por el Banco de España. El Banco de España, general, esto es general. El Banco Central Europeo tiene que hacer pedagogía sobre el euro digital, porque la gente está muy confundida, como demuestra, por ejemplo, estas preguntas, y en general la opinión que se palpa, digamos, en la sociedad, ¿no? Hay una pregunta, como no puede ser de otra forma, sobre inteligencia artificial. En este caso, ¿cómo cree que influenciará o cambiará la forma de trabajar y el modelo de negocio del sistema bancario? Hombre, como he dicho antes... Esto te da para una charla entera, ¿no? Sí. Yo no sé si podría darle una charla entera, pero
Sí que da para una charla entera. Como he dicho antes, hombre, yo creo que puede suponer un ahorro de costes importante, una mejor gestión del riesgo para las entidades, avances en muchas cosas, pero siempre va a ser complementario. O sea, si utilizamos mismamente la inteligencia artificial para muchas cosas y por lo menos las pruebas que yo hago de vez en cuando, oye, tampoco es perfecto. Creo que al final, por ejemplo, para esto de las valoraciones del crédito, los scoring y tal, hay que tener cuidado porque, como yo decía antes, la utilización te da más eficiencia, pero a la vez te puede repercutir en cuestiones bastante éticas, de sesgos, de aplicar sesgos que no se pueden aplicar porque no son de recibo, no son legales para empezar. Me imagino que la idea es que se va a sustituir al trabajador humano. Yo creo y quiero creer que lo va a complementar, no lo va a sustituir. Muy bien. Está también el tema de la formación, ¿no? Como anécdota, yo el pasado trimestre daba macroavanzada en cuarto en economía y les puse a resolver un problema y todos los alumnos lo hicieron, tal, pero uno lo hizo con ChatGPT. Es decir, no lo hizo. Acudió al ChatGPT y le dijo, resuélveme este problema. Y ChatGPT se lo resolvió. Yo no sabía si ponerle un 0 o una matrícula. No sabía, estaba perdido, ¿no? Lo único que me gustó es que no lo hizo bien. No lo hizo exacto. La solución no era exacta, ¿no? Eso me abrió la esperanza de decir, todavía podemos derrotar a la inteligencia artificial, pero sí que me preocupa el que ya los estudiantes pues no estudien, no aprendan a resolver problemas, porque ya se lo hace la inteligencia artificial, entonces ¿para qué voy a esforzarme, ¿no? ¿A ti te parece que hay un riesgo con respecto a este punto? Sí. A mí me parece. Y luego, lo que pasa es que yo lo digo desde la ignorancia, desde la ignorancia. Me parece que en algunas cosas te hace avanzar mucho. Por ejemplo, imaginamos en el diagnóstico médico. Pues por lo visto te ayuda un montón, ¿no? Y así me lo dice mi hija, la doctora. Pero luego también veo que como es de todo lo que ya existe, y le falta la inteligencia humana, que es dar el siguiente paso para innovar, para inventar. Entonces, a lo mejor lo digo desde la ignorancia y sí que son capaces de innovar. Entonces, o sea, se puede innovar, te ayuda a innovar en procesos de laborales, en procesos de esto, por ejemplo, de diagnóstico, pero a lo mejor en otros procesos en los que necesitamos innovación, es decir, o como en lenguaje más coloquial, inventos, pues no sé cómo puede inventar. Pero esto lo aprovecho porque como es un coloquio y que ya lo digo, que es desde la ignorancia de muchas cosas de lo que es al final supone la inteligencia artificial. El gobernador, lo debéis dejar estas preguntas para el gobernador del Banco de España, que es un verdadero experto. Muy bien, se las haremos al gobernador. Ya para acabar con los temas, en este caso europeos, Europa tiene sensación de urgencia y hay consenso en priorizar el crecimiento y la competitividad de las industrias. Una de las palancas de la competitividad es el sector bancario y, en particular, la simplificación regulatoria y la simplificación en la supervisión. ¿Cómo ve el Banco de España este debate? Bueno, la de la simplificación está de moda. Y lo vemos bien. Vemos que es necesaria una simplificación, pero que no signifique desregulación. Y lo vemos además con un punto de vista bastante amplio. O sea, que acoja a un amplio nivel o sea, cuando, por ejemplo, te tienes que plantear cómo simplificó esta regulación frente a los bancos, tienes que coger y examinar conjuntamente toda la regulación que tenemos, por ejemplo, con relación a solvencia, con relación
resolución con relación a todos los temas que van afectando a una entidad y que al final es lo que le hace que algunas cosas, algunas de las reglas estén casi prácticamente, o de las normas prácticamente repetidas, pero que lo tienen que cumplir para dos autoridades diferentes. Luego, es holístico en ese sentido, pero también holístico en el sentido de que no solo abarque las regulaciones de nivel 1, sino que sea todo e incluya incluso al supervisor, que en las prácticas supervisoras también se produzca la simplificación en las metodologías, etcétera, etcétera. O sea que es que tenemos el nivel 1, el nivel 2, luego tenemos las ESAs, ¿no? La EBA, por ejemplo, para el caso de los bancos, y luego tenemos las nacionales y luego el supervisor. La verdad que el engranaje regulatorio y supervisor en Europa es bastante complejo y requiere, no voy a decir yo que eliminemos a alguien, pero sí que requiere mucha coordinación y mucho trabajo en conjunto para que se logre esa simplificación, trabajar conjuntamente para, por lo menos, el que sea tan complejo, al final no repercuta en una complejidad mayor de la regulación y de los requerimientos en general. También es verdad que a veces las propias autoridades nacionales son las que somos en algún cierto sentido culpables de eso, porque todos sabéis que los procesos regulatorios en Europa son muy complejos. Al final, cada autoridad nacional vela por sus propios intereses y al final las regulaciones son bastante complejas. También por eso no hacemos ese esfuerzo, o sea que también cabe un esfuerzo de las propias autoridades nacionales y luego muchas veces también eso al final se traslada como mandatos a la EBA, por ejemplo, y la EBA se ve con cantidad de mandatos en los que tiene que hacer a la vez cosas de detalle más complejas con el fin de asegurar un level playing field. O sea que yo creo que es un trabajo de todos necesario y estamos en ello. Yo creo que se está poniendo todo el mundo en ello. Por ejemplo, me consta que aquí a nivel nacional Tesoro y Ministerio están trabajando en eso. En el propio Banco de España pues también tenemos un grupo de trabajo horizontal que va a mirar todo, como he dicho, para que se mire todo, conducta, solvencia, resolución, etcétera, prudencial, microprudencial. Bien. Para acabar con temas europeos. Y luego también quería decir, también la simplificación afecta a algo de lo que hemos estado hablando en los retos, que es a la normativa sobre todo disclosure, o sea, de información sobre sostenibilidad. En esto también, ahí quería decir que también es necesario, por ejemplo, es verdad que la taxonomía europea es bastante compleja, pero también es verdad que no podemos obviar que esa información que se está requiriendo es necesaria, o sea, que se simplifique, pero que no signifique menos información, porque al final las entidades son, a la hora de hacer sus planes de transición, por ejemplo, o a la hora de valorar los riesgos que tienen de cambio climático y de transición, se van a ver perjudicadas, porque no lo van a poder valorar igual. Muy bien, para acabar de temas europeos, hay una pregunta. Yo creo que ya la has respondido, pero bueno, te la hago por si quieres añadir algo. ¿Cómo valora el informe Draghi y qué pasos se están dando desde el Banco de España en concierto con otros bancos centrales europeos y BCE? Yo creo que básicamente en eso, ya lo has en trabajar en más Europa, pero que también tenemos que, el informe Draghi también habla de todos los retos que tenemos y tampoco, o sea, hay que hacer los casos a nivel europeo, pero también a nivel nacional. Para hacer una Europa más competitiva también hay deberes nacionales. Entonces, lo que no puede ser tampoco es que se olviden los deberes nacionales, porque el informe de Draghi lo que te pone es deberes europeos. Entonces, trabajemos en los dos ámbitos, en el europeo, pero también en el nacional. Vale. Aterrizamos en España y hay preguntas sobre el sector, una esperable. ¿Qué opina de la posible OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell?
Bueno, sabéis que el Banco de España tiene poco que opinar ahí. Nosotros, bueno, ni siquiera nosotros, es el SSM el que mira los aspectos, pero es que mira solo los aspectos de solvencia y ya está. Por otra parte, la CNMV mira los elementos destinados a la protección del inversor, con lo cual tampoco, lo digo porque como estoy en el Consejo de la CNMV, pues también a lo mejor me viene la pregunta por ahí, pero lo que tienes que procurar es que en todo el proceso se vele por el inversor. En la CNMC no estoy, con lo cual ahí no tengo nada que decir, pero mira la competencia y luego va a poner condiciones. A ver, es verdad que hay aspectos que no los mira nadie, ¿no? Como opinión, por una parte, a nivel europeo es verdad que se necesitan entidades fuertes, fuertes y tal. Por otra parte, también es verdad porque las entidades grandes también tienen sus riesgos, ¿no? O sea, y de esto nos acordamos en la Global Financial Crisis con lo de el problema del too big to fail, ¿no? A mí, si quieres, o sea, dando una opinión muy personal, que no sé si la debería dar, pero a mí lo que me gusta menos es que es una OPA hostil es siempre más complicada que una OPA no hostil. Así es. Que Miguel, tú lo sabes. Por lo visto. Bueno, está relacionada a qué fusiones bancarias contempla el Banco de España a corto y medio plazo o largo plazo. Pues la verdad es que nosotros no fomentamos, claro, ni las fomentamos ni las dejamos de fomentar. Entonces, contemplar, yo la verdad, personalmente, no me he puesto a pensar en ninguna, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias financieras que implementará en el largo plazo el Banco de España para mantener la rentabilidad alta del sector? Te voy a hacer varias de estas pues porque eso, si quieres... Bueno. A ver, ¿qué estrategia vamos a mantener? Pues nuestra obligación, que es la mejor manera de que sean rentables, es que sean entidades solventes y que lleven a cabo una gestión prudente. Esa es nuestra labor y esa es nuestra garantía para que sigan siendo rentables. Si no fuera así, si no veláramos por su solvencia, indudablemente, si tenemos problemas de solvencia, entonces, desde luego, la rentabilidad no se va a conseguir. La semana pasada, algunos CEO de entidades financieras pidieron que se permitiera a la banca liberar colchones de capital para impulsar el crecimiento. ¿Qué opina? Ya sabemos cuál va a ser la respuesta, pero yo te hago la pregunta porque la tengo. Estamos, bueno, de hecho yo ya he hablado de lo que es, de qué capital tienen las entidades españolas. He dicho que es más bajo que la media del SSM, por lo que se refiere a las entidades significativas. He explicado cómo buena parte de ese gap en capital se explica por el modelo de negocio de las entidades españolas y que está bien explicado. También es bueno decir que también hay margen para que, al contrario, que mejoren sus ratios de capital. Este año, en 2024, pues desde luego no todo lo que se ha ganado en rentabilidad ha sido destinado a mayor capital. Me parece que se ha aumentado antes lo decía yo en la ponencia, no sé si son 25 o 30 puntos básicos los ratios de capital. ¿Habéis pedido lo de eso? No sé a qué te referías, Miguel. Yo simplemente me limito a leer las preguntas, ¿no? Y de todas maneras estamos en construir un buffer, ¿no? El anticíclico, que entrará, vamos, ya está anunciado y la primera mitad, 0,5, entra en vigor a partir del 1 de enero del año que viene y el siguiente otro 0,5. Yo creo que el Banco de España ha aprendido mucho la lección de la crisis financiera. Y lo que no sé si todo el mundo lo ha aprendido, pero el Banco de España no me cabe ninguna duda. Aquí hay dos preguntas muy curiosas. Una que dice, ¿cómo es posible que siendo el principal negocio de la banca el captar y prestar dinero, habiendo bajado mucho el ahorro y las hipotecas, tengan tantos beneficios los bancos? Aunque esto te lo podría hacer a ti también, ¿no? ¿Cómo es posible?
que tengan tanto beneficio los bancos? ¿Quieres que responda yo? Bueno, porque, a ver, sí, responde. No, es que, Yo lo puedo poner a nivel de es que los bancos no tienen tantos beneficios. Esto, al final, lo has comentado antes, ¿no? Yo creo que los beneficios es un concepto relativo. La rentabilidad de la banca española ha mejorado, ha vuelto a estar por encima del coste de capital, que durante un periodo de tiempo muy largo pues, ha estado por debajo del coste de capital. Y yo creo que lo que hemos visto es un cierto proceso de normalización de los beneficios de la banca y, por lo tanto, estamos en una situación pues, más ordinaria en términos de rentabilidad. No sé cómo lo ves tú, subgobernadora. Bueno, con relación a la etapa anterior, que había una sequía total, indudablemente es una normalización si lo ves en el largo plazo. En el caso de la Sanidad española, bueno, pues las hipotecas han subido, como tenemos hipotecas variables en los tipos activos para la banca, han subido en buena parte porque tenemos un buen porcentaje de hipotecas variables y el nuevo crédito se está dando a tipos más altos. Por la parte de los depósitos, es verdad que se ha ralentizado el incremento de la remuneración de los depósitos. También es verdad porque tenemos la mayor parte de nuestros depósitos son depósitos a la vista. Y luego también ha tenido una mayor remuneración los depósitos en el Banco Central. Antes no lo tenían. Tenemos que un poco acelerar las respuestas porque Sí, hay muchas porque preguntas. yo Vale. me tengo que ir. ¿Perdón? No hay ninguna pregunta en el ordenador, afortunadamente. ¿Qué puede hacer el supervisor para asegurar la supervivencia de las entidades financieras con origen en las cajas de ahorro y que contribuyen tanto a la sociedad vía dividendos a sus fundaciones? Es la misma respuesta que anteriormente. Sí, en cualquier está caso, respondido. no sé si se refiere, como heredero de Caja, aquí tenemos a uno, ¿no? No sé si se refiere a Unicaja, Evercaja, CaixaBank, etcétera, etcétera, o se refiere más a las dos cajitas que quedan dos, y están ahí, y están, bueno, pues pequeñitas, humildes, y siguen ahí y no tenemos ningún problema con ella. O se refiere a las cooperativas, a las cajas rurales. Las cajas rurales en general son entidades pequeñas y lo que tenemos para su supervivencia es procurar su solvencia y que las entidades sean prudentes en su política de préstamos, etcétera, y sean prudentes en su política de negocios. O sea, que hagan lo que saben hacer bien, que es su negocio local. Siendo prudentes y procurando su solvencia, las entidades, estoy de acuerdo con el que ha hecho la pregunta, cumplen su labor. Cumplen su labor y tenemos, yo particularmente pienso que tiene que haber entidades grandes y entidades pequeñas. Dos preguntas relacionadas con el gasto en defensa. Una de Daniel. Es verdad que con relación a la regulación y a los requerimientos, sobre todo los requerimientos, pues son quizás muy exigentes, pero parte del proceso de simplificación que va a haber a nivel regulatorio también coge una parte de proporcionalidad. De Daniel Basteiro, Bloomberg, y de Juan Pons, de la revista Atalayar. Ante el importante aumento en el gasto en defensa, ¿prepara el BCE algún cambio regulatorio para facilitar la participación de la banca? Hay dudas sobre la aplicación del compromiso danés, porque Italia y Francia hay bancos que lo quieren aplicar a la compra de gestoras. ¿Cuál es la posición del Banco de España? ¿El Banco de España va a jugar algún papel asesor o de cualquier otro tipo en el plan anunciado por el presidente del Gobierno para desarrollar la industria de seguridad y de defensa española según quiere la Unión Europea? A ver, yo creo que yo sepa, el BCE no está previendo nada, pero vamos, yo tampoco estoy en el gobierno del Governing Council del BCE. Nosotros, pues, ¿qué papel? Pues es decir, no tienes que responder a todas las preguntas. No, ¿verdad? Me imagino que es el de procurar también, bueno, ahí está también el sistema financiero, que tendrá que cumplir la función que cumple siempre, ¿no? El canalizar
los fondos desde los ahorradores a los inversores. Entonces, ayudar a la financiación de lo que se necesite, la parte de financiación privada, porque indudablemente habrá una parte pública, pero también habrá una parte de financiación privada en esto. Y ahora tengo 3 últimas preguntas que te las voy a juntar, 2 sobre inflación y otra sobre crecimiento de España. ¿Qué opinión tiene usted sobre el posible cambio de objetivo de inflación del BCE? ¿Considera un acierto que el objetivo sea el 2%? ¿Cuáles son las medidas más relevantes que está tomando el Banco de España para reducir la inflación? ¿Qué parte depende de las políticas monetarias del Banco Central Europeo? Finalmente, sobre el crecimiento del PIB en España ha sido superior al conjunto del área del euro. ¿Cree que este diferencial tenderá a reducirse en los próximos años, 2026, 2027, o seguirá España creciendo más que la media? Con relación a la última… Al gobernador. No, es para este año vamos a seguir creciendo más que… No, 2026, 2027. Más que la media. 2026, 2027 también. Sí, pues son las previsiones. Buen titular, buen titular. 2026, sí. ¿Y la inflación? Las previsiones para España están en 1,7, ¿no? Y yo creo que para la zona, para la UE, en la media es 0,9. Sí. Y sobre la inflación, cambiar el objetivo de inflación, ¿se está tomando alguna medida? La verdad es que ese tema se habla poco. ¿Estáis contentos? Hay una renovación de la estrategia, va a haber una renovación de la estrategia del BCE que se renueva cada X años, no me acuerdo ahora si son 4 o 5 o algo así, pero en el candelero no… lo del objetivo del 2%, pues parece adecuado. Bueno, más allá de que se cambió, ¿no? De que round, pero below, que lo mismo por fuera, por arriba, por abajo, que era el 2%, ¿no? La última pregunta te la voy a hacer yo. Me ha gustado porque yo creo que has dado una opinión bastante optimista y yo creo que acertada sobre la situación del ahorro en España, que ha mejorado tanto el de las empresas como el de las familias, rebajando el endeudamiento, sobre todo comparado con el que vivimos en los años locos de la falsa bonanza. La pregunta es, ¿no te preocupa, sobre todo ahora que van a bajar los tipos de interés, que la fiscalidad del ahorro sea un problema, un factor de riesgo para mantener estas buenas tasas de ahorro y que la gente deje de ahorrar porque la fiscalidad sea desfavorable? En conjunto, yo sí que sé que es necesario una revisión total de la fiscalidad, no solo la del ahorro, sino el conjunto de nuestro sistema impositivo. Indudablemente, si la fiscalidad del ahorro es negativa, eso va a desincentivar el ahorro. Eso no hay… eso es lección… Lo debes dar tú en introducción a la economía, ¿no? Sí. Pues no hay más preguntas, su gobernador. Muchas gracias porque he respondido a todas. Muchas gracias. Creía que había que responder. Muchas gracias a la subgobernadora del Banco de España por sus interesantes comentarios al respecto. Para próximas actividades vamos a tener dentro de un mes aproximadamente un desayuno informativo sobre inteligencia artificial y digitalización. Que se ha hablado mucho aquí de inteligencia artificial, es un tema fundamental. A propósito, para ello traeremos a personalidades destacadas en el mundo de la digitalización que pueden hablar con gran conocimiento. Muchas personas nos llaman, nos escriben correos electrónicos o WhatsApp diciendo que por qué no hablamos de la defensa en un club de diálogos para la democracia que desde hace ya 20 años estamos tocando estos temas.
cuando en aquella época no era para nada actual. Efectivamente, vamos a tocar el tema de defensa, pero consideramos que es todavía pronto. El 26 de junio se reúne en La Haya los miembros de la OTAN para discutir todos estos temas. ¿Qué tantos por ciento del Producto Interior Bruto van a ser los que se consideran al final? Pues hablan del 2, del 2,5, del 3, del 5, no sabe. ¿Qué es lo que va a contar como gastos de defensa? Porque indiscutiblemente se habla muchísimo de meter en el saco de la defensa a cosas que verdaderamente no tienen mucho que ver con la defensa y la seguridad. Pero en todo caso, sea lo que sea, es evidente que este tema de defensa y de los gastos de defensa y de la política de defensa ha de ser aprobado por el Parlamento. Me parece que llevar a cabo una política de defensa sin consultar con el Parlamento, como se ha dicho en alguna ocasión, me parece un error sustancial. Si queremos presentar a la sociedad una política de defensa fuerte, segura, con una política exterior conjunta y una política de seguridad también y exterior conjunta, un tema como este debe ser tratado en el Parlamento. Y el Parlamento debe ser aprobado por los dos grandes partidos, PP y PSOE. No creo en absoluto que esté en condiciones el Parlamento de que intervengan en esta operación partidos al margen de PP y PSOE. Son dos partidos que tienen la gobernabilidad de España en algunos momentos unos otros, y esos son los que tienen que llevar a cabo un pacto de Estado que defina, no para un año, sino para varios años, lo que va a ser en España la defensa, la seguridad. Pero tenemos que darnos cuenta, como decía antes, que hay, y se ha dicho aquí, el tema de la unión financiera, es importante, trascendental, tener una Europa fuerte, segura, con una política conjunta. El otro día el senador Mario Draghi avanzó en el propio Senado de que ha de haber una política de defensa con un mando único integrado para poder llevar a cabo políticas directamente eficaces. Ese es el camino que hemos de seguir. Vamos a ver lo que se acuerda en la OTAN y así tendremos un debate aquí sobre defensa, uno más de los muchos que hemos tenido. Y sobre la cultura de la defensa, me parece muy importante que la gente conozca lo que va a significar la defensa, la industria de la defensa proyectada a la sociedad en creación de nuevos de trabajo. También la industria de la defensa crea una innovación y sostenibilidad dual, aplicable a la vida civil. Todo ello supone una gran ventaja para España. Indiscutiblemente, los partidos que están negando la posición de un pacto de Estado, que son la extrema derecha y la extrema izquierda, yo pienso que no han de tenerse en cuenta. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima actividad.